Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo acto de la Fundación José Barreiro, que tiene como objetivo crear esta perspectiva a largo plazo Asturias 2050. Hoy realizamos aquí en Avilés nuestro segundo diálogo. Hoy tenemos la suerte de contar con Laudelino Alperi y con Luis Rodríguez Ovejero, hijo, que sustituye a quien está en el programa, Luis Rodríguez Ovejero Alonso, y que va a realizar la intervención. Algunos de ustedes, veo aquí personas que han estado la semana pasada, Pilar Varela, Ana Cárcava, mi compañera, Fernando Gascón, más gente que pudo escuchar el diálogo, el segundo diálogo, el primer diálogo que realizamos en Avilés con Nicolás de Abajo y con Orlando Alonso, moderado por José María Urbano, la semana pasada. Pudimos ver el interés en concreto de una de las cuestiones que se plantea en el vídeo, que es el problema de la competitividad, a través de una empresa que ha abierto mercados. A mí me pareció muy interesante la intervención de Orlando Alonso al lado de un grupo empresarial muy potente como es el caso de Arcelor. Yo creo que hoy hemos seleccionado, o han seleccionado los que han hecho en el comité a las dos personas que nos acompañan, hemos seleccionado dos experiencias muy bonitas que se han desarrollado en los últimos 40, 50 años, podríamos decirlo así, aunque vengan de más atrás, y que son completamente complementarias. Sector industrial, una empresa de síntesis, en el sector de astilleros, de construcción naval, y una empresa tecnológica avanzada, que nos va a explicar en qué consisten sus productos, que colocan entre numerosas empresas y en muchos lugares del mundo. Porque el tema que nos reúne hoy es los mercados internacionales y las empresas asturianas. Son dos empresas nada más, pero nos pueden brindar una experiencia muy interesante que vamos a ordenar a través de 5 preguntas y una sexta más compleja, si tenemos tiempo y distribuimos bien el tiempo en las contestaciones, que ya lo adelanto porque queda para el final. La imagen deseada que tenemos todos de Asturias en 2050, que el otro día quedó planteada al final de la conferencia. Vamos a plantear al principio 5 cuestiones, van a ir intercalándose las respuestas, nos hemos puesto de acuerdo en el guión, y yo las voy a ir enunciando y interrumpiré si procede. Laudelino Alperi dirige un astillero puntero en el occidente asturiano. Se ha extendido por todo el noroeste español desde los años 80. Es colega mío. Es licenciado de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresas de la primera promoción. La verdad es que no lo sabía, pero sí había visto en su currículum que había recibido la medalla de oro del Colegio de Economistas de Asturias. Y bueno, es un placer tenerlo aquí a un colega que abrió nuestras aulas, ¿no?, en la facultad. Él tomó las riendas de Astilleros Armón en los 80 como director financiero, si no estoy equivocado. Sí, correcto. Bien, la primera pregunta que quiero plantearles a todos es ¿cuál es la concepción de empresa? ¿Qué visión tienen de la empresa? ¿Cómo han llegado hasta aquí? Yo creo que es importante que miremos hacia atrás y veamos el presente viendo los orígenes. Es la primera pregunta que quiero plantear tanto a Luis como a Laudelino. ¿Qué concepción de empresa tenéis? ¿Cuáles han sido los principales hitos en vuestro desarrollo? ¿Empiezo? Sí. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí con todos ustedes y compartir este momento, ¿no? Además aquí en Avilés, que es una ciudad que respira y que se ve el mar, la industria de la acería como es Arcelor. Y después nosotros también trabajamos mucho con el puerto Arcelor, que compramos productos, con la industria de bienes de equipos, como es Daniel Alonso, que también les compramos cosas para México y que forman parte de unos suministradores nuestros. Y como producto final del barco, pues que hicimos varios aquí para el puerto pesquero de aquí de Avilés, ¿no? Nosotros la concepción de empresa, ¿cómo la vemos? Pues bueno, pues nosotros que empezamos, pues como decía antes, con 23 años a trabajar en el mundo de la empresa, que ya conocíamos antes, que era una cosa que nos gustaba. Trabajamos en una empresa Astilleros Armón, que es una empresa pues que utiliza todo tipo de productos, porque es una empresa que empieza con el diseño del barco. El barco lleva todo, lleva el acero, lleva toda la parte que es de electricidad, electrónica, comunicaciones, todos los elementos para el tipo de aplicación que tiene. Después la transformamos y después tenemos lo que es el producto final y después tenemos lo que es el servicio postventa y continuación hasta que el barco sale de la garantía y después seguimos teniendo relación con este tipo. Luego, y es una experiencia de la empresa pues que
que tienes que tener vocación, tiene que gustarte, es entusiasma y la verdad que cada vez que vas haciendo cosas, pues te gusta más, te vienes arriba, disfrutas con ello, trabajas con un equipo humano, porque tanto antes como ahora, como todas las personas, son personas excelentes y la verdad que disfrutamos con ellas. Si me preguntas la historia de Armón en el tema bueno, pues y los hitos importantes que comentabas, que estábamos hablando ahí, pues ¿qué podemos decir? Mira, Astilleros Armón se fundó en el año 1964 como una cooperativa que se dedicaba al mundo pues, de lo que eran carpinteros de ribera. En el año 74 se transformó a acero y empezaron a hacer barcos pues, de acero pequeñitos de lo que era de pesca. En el año 78 entró en una situación pues prácticamente, vamos a decir, concursal, de una mala situación financiera, que Cristóbal pues, conoce, que participó en sacar adelante, y en el año 82 finales, pues el astillero volvía a estar en una situación pues un poco difícil, los acontecimientos sobrevividos venían todos al revés, las cosas en tal, y con la particularidad de que el que estaba a cargo de aquello pues tuvo una enfermedad y bueno, pues acabó falleciendo, ¿no? Entonces había un grupo de personas ahí, había una comisión de acreedores que estaba allí y nos dieron la oportunidad pues a unas personas que estábamos allí de dirigir la empresa, que estábamos y nos llevamos, la verdad que no teníamos experiencia, teníamos 23, otros 25 y 28 años, pero bueno, la verdad que confiaron en nosotros, nos dieron la oportunidad. Y bueno, pues empezamos allí a trabajar, a luchar con aquello, a ponerle horas, porque sin horas y entusiasmo no hay nada. Y empezamos a negociar, pues había unos contratos que estaban a pérdidas, negociamos el contrato, fuimos lo redirigimos hacia donde podíamos salvar el tema para seguir continuando, hicimos un plan de amortización de todo aquello a largo plazo de lo que era la deuda. Y bueno, pues con ese tema empezamos a dar pues nuestros primeros pasos. También trabajábamos mucho, luchábamos todo, era un trabajo pues tanto personal como colectivos que estábamos todos a lo mismo, queríamos darle vuelta a la situación, todo el mundo y toda la plantilla tenía un entusiasmo especial y con todo eso pues fuimos trabajando cuando bueno pues nadie daba de aquella sección un duro por nosotros y ahí pues más o menos pues fue un poco el resurgir de todo de lo que era de Armón, ¿no? Después una vez que tomamos el control sucedió pues lo que era la reconversión naval, había la reconversión minera, la reconversión industrial. Y éramos, pues claro, había aquí unos astilleros y nosotros estábamos a la cola de todo. No podíamos no coger ni el tren, porque no nos dejaban ni subir. Decían, para lo que los queda, dejarlos ahí y tal. Al final fuimos subiendo, nos entramos a la cola del tren, fuimos cumpliendo con todos los mecanismos que nos iban poniendo, todas las condiciones, nos fuimos superando, fuimos pagando. También, la verdad, aparte del trabajo y del apoyo que nos dio la gente y todo el mundo, hay que siempre, como digo, hay que trabajar, pero también hay que tener suerte. No vamos a discutir que no tuvimos una suerte, porque en aquel momento, cuando estábamos y los contratos estaban mal hechos, estaba el dólar, me acuerdo perfectamente, 62 pesetas, $1, y pasamos en un año y pico a 180, aseguramos que no hay que correr riesgos y especular con la moneda, es lo primero que aprendí, que ya no volvemos a hacer, y con eso nos dio una bocanada de aire. Entramos en la reconversión, fuimos cumpliendo todos los objetivos que se nos estaban mandando y nos fuimos superando. ¿Qué hicimos? Otra cosa también, cambiamos el modelo industrial que estábamos y que estaba haciendo todo el mundo, pues bueno, pues le dimos una vuelta a aquello, le hicimos un mundial con palabras bien, no astilleros de síntesis, sino un astillero aproximándoles, dándole más autonomía a todas las personas, formando industria auxiliar interna con las personas que estaban entrando allí, electricidad, carpintería y todo esto. Y bueno, pues dimos el paso, ¿no? Y ya una vez que ya estábamos en esa posición, pues si ya veíamos tal, necesitábamos crecer, pues la juventud, veíamos que aquello pues salió bien, y dijimos, pues aquí por lo siguiente, empezamos a apostar. Entonces hicimos unos viajes a Japón con Mitsubishi de formación del año pues 89, 90, 92, que me acuerdo perfectamente que estaba también en Sidesa cuando estaba cambiando la planta, que iban ellos a Nippon Steel para hacer aquello. Entonces nosotros fuimos ahí con Mitsubishi, aprendimos en el tema, creamos esto y empezamos con el aluminio, un aluminio, barcos pequeños que otro tal, y no tuvimos el paso adelante y empezamos a hacer barcos de aluminio de alta velocidad.
que la verdad que es una tecnología distinta, no solo por la soldadura, sino por el proyecto, la velocidad, los pesos, las mediciones, es una cultura distinta. Y ahí fue cuando hicimos Ausnaval y íbamos a hacerlo con una idea, pero tuvimos que improvisar, de hacerlo para calderería y para hacer maquinillas, y cambiamos rápidamente al otro, porque al ser una empresa pequeña tienes la flexibilidad que tomas decisiones por intuición muchas veces, a impulsos, pero que lo estás viendo, no tienes que presentar al consejo y tal. Cambiamos y empezamos ahí. Ya una vez que estábamos, ya teníamos más o menos esa nave hecha de 10.000 metros cuadrados, donde estábamos haciendo todo eso, dimos el paso siguiente, que fue... ¿Qué necesitábamos? Crecer, porque había barcos de pesca que nosotros no éramos capaces de hacer allí en Navia, había problemas de barra, nos fuimos a comprar unos tiros. Estuvimos a punto de comprar aquí lo que era Ojeda y Aniceto, pero por motivos sobre todo burocráticos, que al sacarlo a subasta, que ya teníamos todo consensuado con la gente y todo aquello, pues lo sacó en varias fincas y aquello se estropeó, no pudimos hacer nada. Y entonces fuimos y compramos Burela, hicimos el astillero nuevo y empezamos a hacer otro tipo de barcos, etcétera, etcétera. Bueno, y ya arrancamos, ya teníamos ahí naves cubiertas, ya estábamos situados y nos quedaba pues otro paso más que teníamos que dar, porque ya necesitábamos barcos factoría, barcos ya de 80, 90 metros, y no había astilleros tampoco aquí cercano, tampoco podíamos construir, y ya surgió en julio del año 99, surgió en Vigo un astillero emblemático, era Casa Santo Domingo, que tenía muy buena fama técnicamente como constructor, pero que, por decirlo algo, desde el punto de vista organizativo y de gestión, aquello no funcionaba. Y tenía pues una plantilla bastante amplia, y ahí nosotros, con el Ministerio de Industria, lo llegamos a comprar. Y antes de la reconversión naval, lo que decía, cuando la primera vez que fuimos a la reconversión naval, que fuimos al Ministerio de Industria, pues la verdad que íbamos un poco más o menos como vendidos ya, nadie, dicen, no les atendáis que les quedan 3 telediarios, y me acuerdo perfectamente que yo había, pues aquella leído el libro de Gaudí, cuando a Gaudí le dieron el título el catedrático, y le dijo el catedrático, no sé si le doy al título a un loco o a un genio, pero el tiempo será que dicte la realidad. Y yo cuando nos veíamos allí también todo aquello, pues me encontraba en una situación que pues, digo, esto puede pasarnos perfectamente, ¿no? Vamos a dejarlo aquí. Tenemos una primera etapa. Vamos a plantear la misma idea a Luis Rodríguez, ovejero, que es ingeniero y es adjunto a la dirección de SATEC, que es la Sociedad de Tecnología de Sociedad. Sistemas Avanzados de Tecnología. SATEC. ¿No? Correcto. ¿Cuál es vuestra concepción de la empresa? ¿Qué visión tenéis de la empresa? Bueno, oye, lo primero... ¿Cómo habéis llegado hasta aquí? Sí, oye, gracias, Manuel. Lo primero de todo, muchísimas gracias por estar aquí. Debería estar mi padre, estoy yo. Yo creo que él lo explica mucho mejor que yo, pero bueno, voy a intentar más o menos defenderme. Pues, bueno, SATEC, me preguntaba Manuel, hemos entrado, estábamos abajo, hemos venido un poco antes y me dice, pero oye, pero SATEC, ¿por qué hace SATEC? Es que no lo sé. Entonces, una gran pregunta, porque casi nadie lo sabe, ni siquiera dentro de SATEC, ¿no? O sea, SATEC es una empresa que se dedica a la transformación digital, este tema que está tan abierto, ¿no? Entonces, SATEC hace 30 cosas diferentes alrededor de la digitalización, ¿no? Hacemos temas de redes de comunicaciones, hacemos proyectos de ciberseguridad, hacemos proyectos de software, hacemos outsourcing de servicios, hacemos un montón de cosas distintas y en verticales distintos, en telecomunicaciones, en energéticas, en administración pública, industria. Es decir, haces una empresa que hace muchísimas cosas y es muy compleja. O sea, dentro de SATEC, que tenemos aquí a Dani, ya sabe, tampoco yo creo que conocen solamente una parte, ¿no? Entonces, es una empresa que tiene 1.600 personas, de las cuales en España hay 1.200. Y bueno, tiene 38 años y yo creo que lo que quería empezar a contar es un poco el origen. Os voy a contar un poco sobre mi padre y un poco como ha contado la de Lino. Yo lo voy a contar en tercera persona, pero bueno, más o menos la historia me la sé bien. Entonces, mi padre es un ingeniero de caminos que le encantaba la obra civil y decidió hacer un doctorado en Londres, ¿no? Y él quería dedicarse a la universidad. Quería trabajar allí, hizo un doctorado en una escuela muy buena que se llama el King's y volvió a España diciendo, vengo de una escuela buenísima, bueno, me voy a comer el mundo, ¿no? Llegó a España y no se colocó en la universidad, con gran frustración. Y bueno, un día en el periódico vio una oferta de trabajo como programador de una cosa súper rara y antigua que él había estudiado en el doctorado y dijo, oye, pues mira, voy a dedicarme a esto, ¿no? Entonces era una multinacional pues bastante pujante, le hicieron una oferta buena y bueno, dijo, pues mira, voy a trabajar en la empresa privada. Y a partir de ahí, trabajando allí, se hizo un máster en una escuela de negocios que se llama IESE.
con cierto cóctel con mi madre, que viene de Alcoy, que es una zona que hay muchísima tradición de emprendimiento. Entonces hay un mix curioso. Se le ocurrió la idea de montar, ¿por qué no montar una empresa, ¿no? Al acabar el máster del IES le contó que quería montar una empresa y casi le dicen, pero estás loco, ¿cómo que una empresa, no? Colócate una gran multinacional, etc. Entonces, al final tuvo una idea y en los temas de supercomputación. Era una época que no había internet y eran superordenadores que se vendían a grandes empresas o administraciones públicas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, montó una pequeña empresa que se llamaba Convex y apareció el boom de internet. Apareció, de repente empezó, oye, que estos supercomputadores se pueden conectar, ¿no? Y apareció una empresa que se llama Cisco, que es la empresa que más valía en bolsa hace, creo que 10 años, es una empresa americana enorme, cuando era una startup. Y mi padre conoció al CEO en aquella época, casi cuando eran 100 empleados. Y oye, consiguió traer la idea de Cisco a España, y fue una cosa que fue tal boom, el tema de las redes IP, las comunicaciones, que es que Satec pasó de ser, creo que 60 personas a 700 en 6 meses. Nos llegaban los pedidos por el fax. Casi no tenías ni que ver a los clientes. Era una cosa increíble, ¿no? Entonces, bueno, eso fueron los años 90 y luego Satec ha ido evolucionando. Hay muchos hitos distintos, pero yo creo que no voy a entrar. Pero bueno, hoy Satec empezó haciendo esa parte de comunicaciones y hoy hace muchísimas cosas, ¿no? Ha ido evolucionando a lo que se llama un integrador, un System Integrator en inglés, como puede ser Indra, como puede ser Telefónica Tech, como muchas empresas así, a su manera, empresa familiar. Y oye, eso yo creo que es una historia de éxito bastante interesante, ¿eh? Vale. Ya nos lo han contado en esta introducción, sin sentar cátedra, pero desde abajo, ¿cuál es la génesis de esa especialización? Esos productos, ¿cómo habéis descubierto esa especialización que os va a permitir abrir mercados luego internacionales? Está en el origen de la empresa, como has dicho en el caso de tu padre, y es azar, ¿no? Que tiene elementos de hacer y luego mucho trabajo duro. Pero bueno, los productos, vamos a ver, tienes que ir viendo mercados. Nosotros que estamos en un sector, tenemos que definirlo como un sector primero globalizado, porque nosotros, claro, no estamos, el mercado nacional no es lo que nos da de comer del día a día. Entonces, prácticamente el 90% es todo exportación. Entonces, nosotros tenemos que salir al mercado a buscar, en función de cada tipo de barco, tenemos que decir, oye, pues una licitación directa, un brokeraje, y cada proyecto analizamos proyecto a proyecto. No hacemos barcos de serie ni cosas de este tipo. Entonces, nosotros pues fuimos especializando, por decirlo algo, los astilleros, cada uno en su... después teníamos el Vigo, teníamos Gijón y teníamos Barreras. Entonces, vamos especializando cada astillero en un producto que queremos hacer. Por ejemplo, Gijón, ahora, ¿qué estamos haciendo en Gijón? Pues estamos haciendo barcos de dos tipos. Barcos, por ejemplo, para el transporte de gas, barcos del LNG, y barcos, por ejemplo, de alta velocidad. Por ejemplo, estamos entregando ahora un barco pues en Gijón de aluminio de 130 metros, 30 metros de manga, que maneja 1.200 personas, que va a 40 nudos, lleva 450 coches y lleva pues todo lo que son pues los pets, que van allí con él, los gatos, perros y todo ese tipo de cosas. Velocidad, porque nos costó más trabajo hacer las perras casi que el barco, no te creas, porque tuviéramos que ponerles todo tipo de complementos para, bueno, lo que realmente se está demandando ahora. Y bueno, pues entonces, por ejemplo, te hace Barcelona-Mallorca en 3 horas o Valencia-Ibiza en 2 horas. Entonces compite con el avión y lleva todo el sistema. Para el transporte de gas, estamos haciendo barcos de transporte de gas de 4.500 hasta 10.000 metros cúbicos. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir ahí? En este sector, que nosotros no somos netamente exportadores, ¿cómo funciona? Porque, claro, dices tú, en el mundo se hacen al año 40.000 millones de CGTs. La capacidad pues, de contratación son de 120.000. Tú oyes el astillero japonés, Corea, China, y dices tú, ¿y cómo competimos? Estamos en mundos distintos, porque tienen
tienes dos cosas distintas. Nosotros estamos, el mercado, si son 100, nosotros estamos dentro del 20%. El 80% son barcos de serie, como pueden ser los coches, los electrodomésticos, etc. Nosotros estamos el 20% que hacemos los barcos personalizados para el armador y cada barco hecho a medida, donde juega un papel muy importante lo que es el proyecto. Y el proyecto, pues como decía Luis, desde ciberseguridad, integración de equipos, todo lo que son alarmas, todo está integrado en el barco. Entonces, claro, dice la gente, pero China, ¿cómo es que hacen el 80%? Nosotros no podemos llegar por tres razones fundamentales. La primera, porque no tenemos instalaciones. Son barcos que ya se manejan en el mundo del petróleo, en el mundo del transporte del gas, en el mundo de bulk carriers, en el mundo de contenedores, ROPAS. Son barcos de 200, 300, 400 metros que nosotros no tenemos estructura. Ni tenemos tampoco estructura, por decirlo algo, ni financiera, ni técnica para desarrollar todo ese tipo de barcos. Entonces nosotros tenemos que ir donde están nuestras habilidades, que son barcos por debajo de esas medidas, pero que nosotros por la habilidad, por la capacidad de la gente, por la improvisación y por todo eso somos capaces de resolver los problemas que ellos no son capaces de resolver. Y en ese mercado nosotros nos sentimos ahí muy cómodos y es en lo que estamos y por lo que estamos triunfando y por lo que en definitiva estamos contratando barcos, ¿no? Estamos también, por ejemplo, no sé, por decir algo, en el tema hablaba antes de lo que es cuando llegas aquí, nosotros llegamos y veníamos de atrás en el año 84, que había 52 astilleros. Ahora hay prácticamente 8 astilleros y están todos en el noroeste. Prácticamente pasamos de 52 a 8 astilleros. Claro, todo eso es pérdida de tejido industrial. Y el pérdida de tejido industrial, todo el mundo piensa que eso, pues cuando vas a un país y a otro, dices, no, vamos a recuperar. No, eso no se recupera ni en un día, ni en un mes, ni en un año, ni en 5 años. Eso necesita una cultura y una personalidad. Una vez que lo pierdes, pasó en Gijón. En Gijón nosotros con el astillero, había muchos astilleros en Gijón, se perdió todo ese relevo generacional y para recuperar todo eso tuvimos que traer gente de fuera porque no éramos capaces. Y menos mal que teníamos Vigo, teníamos Navia, Burela, Aunaval y todo eso, y fuimos incorporando gente y así nos cuesta recuperarlo. Pero bueno, en definitiva yo creo que con ilusión y con ganas las cosas se van haciendo. ¿Y en el mundo de la integración de sistemas informáticos? Sí, me ha gustado esa última frase, lo de si como dice Simeone, ¿no? Si se cree y se trabaja, se puede. Se puede. Sí que se puede. Vale. Sobre este punto, SATEC al final, en el tema internacional, más o menos un tercio de los ingresos vienen de fuera. Es diferente el modelo. En España tenemos una parte importante, 2 tercios, ¿no? Pero el 60% del beneficio sí que es de fuera. O sea, al final tenemos mejores márgenes fuera que aquí, no es normal. Y luego al final es que, yo creo que es muy importante diferenciar las empresas, lo que llaman B2B, las que tú vendes business to business a otra empresa, o el B2C, es que es otro mundo totalmente diferente, ¿no? Entonces, en España, al final nosotros tenemos 600 clientes más o menos, tenemos una relación con ellos de total confianza, ¿no? SATEC es una empresa que si, por ejemplo, hace un proyecto mal, al cliente al final tú sigues, eres un cliente de confianza y a veces te equivocas, ¿no? Hay otras empresas que no, va un poco con el ADN, ¿no? Entonces, al final, en ese mix, SATEC más o menos hace 70% de servicios, que ya son servicios recurrentes o servicios a 4 o 5 años, y 30% de proyectos. De esos servicios, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos que hace SATEC, por ejemplo. Por ejemplo, en Vodafone tenemos casi 400 personas, y entonces en Vodafone, al final Vodafone tiene el negocio que conocemos todos, que es el B2C, el que nos vende pues, el teléfono, el móvil, internet, etcétera, y tiene el B2B. O sea, Vodafone tiene muchísimo negocio que vende a otras empresas, por ejemplo, o a la administración pública les vende cierta conectividad, tema de data centers, cosas así bastante complejas que nosotros no vemos, ¿no? Entonces, SATEC, todo el negocio de Vodafone B2B lo hace SATEC. Nosotros nos ponemos la gorra y hacemos todo, hacemos las ofertas a los clientes, hacemos los proyectos, hacemos luego el soporte. O sea, Vodafone simplemente tiene 20 o 30 personas mirando lo que hacemos nosotros, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un proyecto de SATEC, pues puede ser uno que acabamos de ganar ahora en el Real Madrid, por ejemplo. Pues yo soy del Atleti, pero bueno. Que nos pague el Madrid, pues bien, ¿no? Estamos haciendo ahora un proyecto muy interesante en su data center. En el Bernabéu, debajo, tienen todo su data center. Entonces vamos a hacer un proyecto muy bonito con Cisco. Por ejemplo, un ejemplo que es un proyecto a riesgo, ¿no? Haces tu proyecto y se acabó, ¿no? Entonces, en la parte internacional, al final, ya acabo, ¿eh?
No. O sea, Tenemos tiempo. Vale. O sea, SATEC, en esta relación de confianza en España, eso es muy difícil de exportar, porque tú vas allí y hay otro SATEC parecido que tiene la confianza con el cliente. Eso es muy difícil. Entonces, tienes que diferenciar de varias maneras. Una es con algún producto diferencial que tengas, en ese caso sí, tiene sentido. O, oye, lo que hacemos nosotros que hemos hecho es comprar alguna empresa, comprar un SATEC, ¿no? Entonces, nosotros hemos comprado, al final, el crecimiento inorgánico que llaman, una empresa en Marruecos, una empresa en Túnez y una empresa en Argelia, ¿no? La empresa marroquí va muy bien, de hecho, yo creo que el 30% del beneficio de SATEC viene de Marruecos, que es muchísimo, pero la de Túnez y la de Argelia ya no están, ¿no? Digamos que las vendimos. Al final, bueno, pues son estas cosas que pues uno te va bien, otro te va mal, ¿no? Al final Marruecos nos ha salido bien, por ciertas cosas con un punto de suerte, efectivamente, y no sabemos muy bien por qué Túnez no nos ha salido bien, ¿no? Bueno, y luego está la última, que es, como estáis vosotros en Angola, Laudelino, lo que llama mi padre, que al no ser tan técnico informático, que es más un ingeniero global, proyectos estructurantes, que llaman. Al final en Angola y en estos países necesitan tantas cosas que el IT es casi, pues, por ejemplo, pues un proyecto que estamos ahora haciendo, que hemos ganado y vamos a empezar a hacer muy, muy interesante, que es manejar un barco, es toda la gestión de un barco brutal para conseguir datos científicos en el océano, ¿no? Entonces, Angola tiene un barco que no sabe cómo operar y nosotros vamos a coger el barco, lo vamos a operar y vamos a hacer un proyecto brutal, que además Juan conoce bien, ¿no? Es estos proyectos que llaman proyectos estructurantes, que al final, al tener escasez de talento Angola y estos países, nosotros hacemos fuera de IT ciertos proyectos, ¿no? Está. Bueno, ya ha surgido claramente la internacionalización, la conquista, la penetración en mercados exteriores. El otro día, si lo recuerdan los que asistieron, Orlando Alonso planteaba la duda de que hubiera un mercado interior, ¿no?, para el tipo de estructuras que podía escasear. Y quedó reflejado además en la prensa. Hay ciclos de inversión, de apertura de nuevas actividades, me gustaría hacer este matiz, y luego hay ciclos de amortización, de reposición de lo que ya existe, ¿no? Entonces son dos momentos distintos del proceso de producción y venta en un mercado. Sin embargo, aquí tenemos dos empresas completamente distintas. Tenemos una empresa del sector tecnológico que ha comprado empresas y la que ya vio la necesidad de sustituir el mercado interior por el mercado internacional. Un apunte, ya que estamos en Avilés, que fue a mí me parece una observación interesante de la conversación que mantuvo Guillermo Orlando Alonso. Si os escucharon con atención, se fueron localizando en numerosos puertos. Se han ido a Polonia, estuvieron en Rusia, se fueron a México, al Golfo de México, buscaron buenas localizaciones, se acercaron a los mercados. La internacionalización tiene costes, lo hemos hablado por correo electrónico. ¿Cómo ven esa conquista de los mercados? ¿Qué costes hay de entrar en los mercados internacionales para complementar el mercado interior? Para que la empresa crezca de forma orgánica, como decías antes, o inorgánica. Bueno, vamos a ver, nosotros en este aspecto podemos decir que, como decía Luis, nosotros el ADN nuestro es de exportación, porque prácticamente cuando comenzábamos estamos trabajando en Nigeria y en Australia. Y a partir de ahí seguimos trabajando. Trabajamos también en Mauritania, montamos un taller en Nuadhibou, tenemos centro en México, tenemos centro de distribución en Panamá, y yo creo que, en definitiva, esas oportunidades existen y tienes que asistirla, porque tú no solo tienes que mandar el barco, tienes también que atenderlos desde el punto de vista del servicio, ¿no? ¿Nosotros qué tipo de barco hacemos? Pues nosotros estamos en un mercado que son los pequeros de todo tipo. Ya hicimos de todo, empezamos siendo pequeños, hicimos atuneros de ventre, factoría, mares que trabajamos con los pesqueros, pues trabajamos desde la zona de Ártico del norte de Noruega, Groenlandia, Islandia, hasta la zona de Malvinas, las islas, bueno, Malvinas y Argentina, en las Islas Georgias, en todas estas, Nueva Zelanda. Que otros barcos que hacemos también, aparte de los pesqueros, hacemos oceanográficos. Oceanográficos, hoy por hoy, creo que somos, que es barco a barco, el número 1 del mundo haciendo barcos oceanográficos. Acabamos de entregar ahora para Nueva Zelanda, hicimos otro para Islandia, estamos haciendo para Holanda, hicimos para España, para Portugal, para Angola, para México, para Argentina, para Colombia. En definitiva, ese tipo de barcos que son complejos, hechos a medida, que llevan bastante tecnología, porque necesitan toda la parte de la sísmica, la parte de
de analizar el fondo marino, la biología del mar, zoología, tienes que hacer todo. Tú haces todos los laboratorios, toda la integración. Otro tipo de barco hacemos transporte de gas, hacemos también ROPAS, que estamos haciendo, hacemos barcos de alta velocidad. Y de alta velocidad, pues aparte del que expliqué, pues estamos ahora renovando 9 más 6, 15 para Italia, de alta velocidad, híbridos con baterías, con un sistema totalmente automatizado, todo que ya motores, grupos, que tú aprietas un botón, va eco, va con grupos, va con los motores principales, en este y en otros barcos que estamos haciendo. ¿A cuántos países exportamos? Estamos exportando a 61 países. ¿Y por qué valor? Al año. Nosotros más o menos podemos facturar unos 500 millones. Manejamos un volumen de gente pues aproximadamente, como dice Luis, muy similar, de 1.900, 2.000 personas, dependiendo cada momento, ¿no? ¿Qué canales de distribución utilizamos? Pues que hablabas del tema, pues podemos ir directamente, tenemos gente que nos asiste, con sistemas de brokeraje, concursos públicos, todo tipo. Para nosotros es muy importante conocer sobre todo el proyecto, y el proyecto básico y el desarrollo. El desarrollo siempre lo hacemos nosotros. Ahora el proyecto básico podemos trabajar con nosotros o podemos, cuando abrimos un nuevo mercado de alta velocidad, pues compramos el proyecto fuera, porque el básico, para no cometer esos errores técnicos, porque hacer barco a barco, el riesgo que tienes dos riesgos. Tienes el riesgo técnico, que te puedas equivocar. Dicen velocidad 40 nudos, no le das. Tiro tal cosa, llevar tantos pasajeros, tanta capacidad, tienes un riesgo técnico ir barco a barco. Y después tienes el riesgo, lógicamente, aparte del riesgo técnico que te puedes equivocar, tienes el riesgo de equivocarte económicamente en la valoración que estás dando, ¿no? Estamos ahora en un mercado que estamos hablando nuevo, que llevamos ya 2 o 3 años trabajando, que es el mercado de la industria de defensa naval. Y ahora estamos haciendo, por ejemplo, una patrulla de 85 metros, estamos haciendo un barco para Suecia, también 2 barcos para Suecia y otra patrullera de alta velocidad para este país, para Irlanda. Y entramos en ese país con tecnología y, bueno, pues estamos abriéndonos campo en este tema. Solo una cuestión muy breve. ¿Qué errores hay de predicción, de estimación de esos costes? Pues como te puedes equivocar, pues normalmente tratas de llegar, pero puede haber pues mira, depende un poco sobre todo tú tienes 2 errores o puedes tener 2 errores, ¿no? El tema del error de cálculo sobre todo de mano de obra, de lo que te puede llevar, y después de la inflación también te puede tal, y después la compra de materiales fuera por diferencias de cambio, también puedes tener diferencia en ese tipo de cosas. Muy bien, gracias. Luis. Pues mercados internacionales. Sobre este punto, esta mañana que he venido en coche desde Madrid, 4 horas y media, me estaba escuchando un podcast muy interesante, le contaba antes a Manuel, y estaba hablando la directora del ICEX, ¿no? Y decía que no, que es que la parte de la internacionalización, que no es una opción, que es obligatorio, ¿no? Decía, bueno, al final daba unos datos bastante increíbles, ¿eh? Al final, el crecimiento del export de España, no, del crecimiento, 50% del export, no, 50% del crecimiento del PIB ha sido por el export en España, que es brutal, ¿no? Al final, que las empresas que son internacionales crean un 23% más de empleo y todos mucho mejor pagados, ¿no? Bueno, es bastante obvio, ¿no? El 25% son más competitivas y tiene una cosa que es bastante verdad, que es que al final te hace ser mucho más resiliente. Es tan difícil lo internacional que al final la cultura, incluso nacional, te hace ser más resiliente, ¿no? Entonces, en 2010, el 95% de las empresas que quebraron no tenían ninguna pata internacional, ¿no? O el 5% de las al revés, ¿no? O sea, al final, joder, la verdad es que los datos es increíble, ¿no? Entonces, para SATEC y para Laudelino es que al final, es que claro, el mercado nacional es lo que es, ¿no? Entonces si tú quieres escalar, no te queda otra que salir fuera, ¿no? Pero es verdad que oye, es carísimo, es durísimo, al final pues tienes que poder, que muchas veces no puedes, ¿no? Tienes el tema cultural que es súper complejo. Yo que he vivido en Marruecos era muy, muy curioso que muchos de los contratos los cerraban en la mezquita entre ellos. Después dirá yo aquí no tengo nada que hacer. Y te vas a administrativos muy complejos, al final el tema económico, oye, pues te toca un poco la inflación, el tipo de cambio y tal, y al final te estropea la oportunidad.
Luego, lo que nos ha pasado muchísimo en estos países africanos, en Angola, que te pasará todo el rato, estás 3 años trabajando en una oportunidad a largo plazo y de repente te cambian, cuando estás a punto de cerrar, el interlocutor desaparece, cambia. Entonces, a volver a empezar, ¿no? Y ostras, volver a empezar. Es que es muy complejo, ¿no? Realmente es muy complejo, pero claro... El otro día nos contó Orlando el caso de Rusia, ¿no? Cómo salió mal aquel negocio. Pero claro, el premio es muy grande, ¿no? Es la posibilidad de escalar o no. Es el riesgo que tienes y hay un reto, y el reto hay que ir a por él, no te queda otro remedio. A veces puedes acertar y otras veces puedes equivocar, pero no te queda otra solución. Claro, eso lo discutíamos el otro día, pues cuando estábamos allí firmando esos barcos que te decía de torpedos para Suecia. Decía el segundo máximo del ministro, decía, oye, pues, joder, es que nosotros somos el país aquí ahora pues de la libertad, del amor, muy bien, pero ahora tenemos un problema, tenemos aquí a Rusia a tal. Dice, ¿cómo renovamos todo esto? ¿Cómo lo podemos hacer? Dice, ¿te atreves? Es que esto, si no hay tejido industrial no lo puedes conseguir. Claro. Aunque tengas las estructuras, eso no se consigue tan fácil. Entonces, bueno, pues todo eso hay que trabajarlo y muchas veces yo pienso cuando surge la pandemia, los temas geopolíticos, las guerras, la falta de material, de materia prima y todo eso, no nos damos cuenta cuando nosotros abrimos la nevera, dice, está todo lleno, hay luz, está todo congelado, está muy bien, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Y esto, para no perderlo, hay que tener estratégicamente elementos en tu país o en la Comunidad Económica Europea que te proteja de evitar que en un momento dado pierdas todo esto. Porque claro, no puedes externalizar todo. O sea, aunque te cuesta algo más, tienes que proteger la industria local. Y, por ejemplo, aquí en Asturias bajamos el PIB, que era lo que representaba la industria, empezó a bajar, bajamos al 14, al 15, y hay que recuperarlo, porque yo creo que es un elemento estratégico y un bienestar para todos. Y yo creo que tenemos todos que apostar, y además los que estamos aquí, que somos de aquí, de echamos raíz aquí, pues con mucho más razón tenemos que apostar, porque tenemos un sitio magnífico, ¿no? Pues sí. Sí, esa es la cuarta pregunta del guión, los obstáculos que hay aquí. Queremos hacer la Fundación se plantea una reflexión prospectiva y ahora que habéis visto el proceso, el salto a los mercados internacionales, ¿qué obstáculos hay para crecer en Asturias? O en el noroeste español, ¿qué obstáculos hay para crecer en España? El otro día surgieron temas. Yo no quiero cerrar los temas, formación profesional, impuestos, presión fiscal, infraestructuras, costes logísticos, protección institucional de los derechos del inversor en el extranjero. ¿Qué obstáculos hay en España para crecer? Bueno, yo creo que obstáculos no hay ninguno. Hay que abordarlos y salvarlos. Creo que tenemos buena gente y somos capaces. No podemos decir que no los hay. Yo creo que tenemos, lo que tenemos que abordar inminentemente, tenemos un problema, yo creo que la renovación general o la formación, sobre todo la formación profesional. La formación profesional, por motivo que sea, se fue abandonando, no se le dio el valor que tenía ni el reconocimiento y ahora carecemos de esas personas que son necesarias día a día. Tenemos la parte de ingeniería, que más o menos tenemos gente con talento y que las mantenemos y que eso pues vamos conservándolo y hay que animarlo y bueno, pues para que se vayan integrando. Pero la formación profesional, por lo que te comentaba yo antes, la gente fue tal, los trabajos que hacemos en un astillero, los trabajos son duros, no vamos a decir, hay alturas, hay gases, hay sitios reducidos, hay pinturas, hay de todo, pero tenemos, el problema que tenemos también aquí, ¿cuál es? El problema demográfico, el tema de la curva demográfica o la pirámide está invertida, entonces claro, tú no puedes, si no tienes gente, ¿dónde buscas? Si hay 1,1 tal y estudia uno por persona o por pareja, tienen 1,1 hijos, ¿dónde vas? Entonces ahí tenemos que dar un paso importante. Yo creo que el paso importante que tenemos que dar es sobre todo con la inmigración. La migración del revés, la migración de nuestros antepasados que fueron emigrantes y fueron a otros países de América y fueron a hacer su vida allí y tuvieron esa oportunidad que vuelvan, o migración de otro sitio regulada, que vuelva a entrar. Nosotros montamos una escuela de formación en Vigo, de formación profesional, y tenemos 30 personas, pues aprendemos soldadura, tubería, calderería, diseño, electrónica, electricidad. Vamos formando 30, 40 personas y les damos, trabajan un año ahí con nosotros, con teoría y práctica, y después toman la decisión si quieren trabajar en astilleros, si quieren trabajar en otra industria o quieren ir a otro sitio. Porque no les ponemos, evidentemente, aunque lo paguemos, no les ponemos condiciones, porque en el chico que vivimos no es natural que le pongas eso, ¿no? Y la verdad que nos están dando muy buen eso. Entonces, todo ese gap que hay ahí, que nos falta ahora, tenemos que venir con la formación. Y además son gente, normalmente sana, buena, que
viene con ilusión de crear una familia, de ponerse a trabajar aquí y de tener un futuro mejor que donde vivían. Entonces hay que apoyarlos y ayudarnos entre todos ellos. Ellos también nos van a ayudar a nosotros. Y yo creo que pues, la renovación generacional tiene que pasar por ahí porque aquí no lo vamos a ver. Si hablamos de impuestos, vamos a ver, los impuestos son necesarios, todos estamos de acuerdo con ellos, pero hay, bajo mi punto de vista, una vorágine de puestos, una cantidad que yo creo que muchos de ellos hasta son ineficientes para la propia administración, para gestionarlos. Yo creo que había que simplificar, tenemos que pagar, simplificarlo y que sea una hoja de cálculo bien hecha y que pagamos lo que tengamos que pagar. Después otra cosa que notamos es la seguridad. No puedes tener que en un sitio se pague una cosa porque, claro, y en otro sitio se pague otra y a 20 kilómetros tengan unas condiciones y a 30 tengan otras. Porque la verdad que la gente pues, se siente desilusionada con ese tipo de cosas. Después tenemos otro problema también, que yo creo que, bueno, pero son problemas solucionables, no creo que sea muy difícil si queremos, es el tema de la burocracia. Lo que son la burocracia, la gente no sabe a las empresas y a las personas, porque lo estamos viendo todos los días, el tiempo que nos lleva y el coste que tiene. Todo eso. Son documentos, proyectos que no van a ningún sitio, pero que te obligan a gastar, a duplicar y a hacer un esfuerzo adicional. Que a veces, pues nosotros que estamos en 61 países, como te estoy diciendo, que trabajamos, lógicamente, con legislación nuestra, legislación de la sociedad de clasificación, legislación del país, del puerto, pues vemos en unos países y en otros también tenemos cosas muy buenas donde podemos mejorar, pero cuando vas a explicarlo, pues todo el mundo lo entiende, pero después a la hora de la verdad todo el mundo se pone de perfil. Nadie toma decisiones. No, que esto es de la comunidad, no, que esto es... Pero bueno, hombre, será de la comunidad, pero tenemos en los barcos de pesca, hay un tema que es GTs, que es alarmante. O sea, un barco que pesca y que nosotros lo mandamos pues a Malvinas o así. Va un barco español, como tienes que hacerlo por GTs, que GTs es volumen, resulta, y la bodega va a ser la misma. Los camarotes, no podemos renovar un barco de hace 50 años con el mismo camarote, mandarlo con el mismo teléfono que hace 50 años que no existían. ¿Cómo podemos mandar a la gente con esto? Hay que darles GTs sociales para que hagan camarotes amplios, para que la persona vaya tranquilamente, para que se pueda comunicar, que tenga gimnasio, como hacemos para Noruega, Islandia, Dinamarca y todo eso, gimnasios, saunas y lo que necesiten. Ya van a trabajar 4 o 5 meses de media sin venir a tierra para que no le pongas algo gratificante para que dentro de lo malo que esté lo mejor posible, porque trabajar ahí es difícil. Pues ese tipo de cosas que cuando vas y hablas con... No voy a poner nombres con tal, pero si lo reconocéis y todo el mundo lo aceptamos, ¿por qué no lo hacemos? No, la comunidad, el que está en Bruselas, de esto no se entera y a lo mejor ni le importa. Claro, pero nosotros sí, porque nosotros convivimos con esta gente y lo vemos. ¿Qué caso sale aquí? Queríamos que salieran las cosas que a veces son obstáculos y, como muy bien ha dicho, superables. Luis. Sí, joder, pues la verdad, poco más que añadir a lo que ha dicho el Avelino. Pero yo creo que pero en el mundo tan específico... Como un punto importante que al final SATEC también está en 50 países y hemos hecho proyectos en muchísimos sitios. Lo que nos falta es creérnoslo. O sea, al final el español, no sé qué nos pasa, no sé qué tenemos, que te vas como de inferior, ¿no? O sea, el ticket que tiene el español fuera es increíble. O sea, no sé si es por el fútbol, no sé si es porque somos simpáticos, no sé, pero es que todo el mundo quiere trabajar con nosotros, es una cosa increíble. El saudí, el alemán, el marroquí, el angolano. O sea, tiene un ticket europeo de calidad, pero sin ser arrogante. Pero bueno, es impresionante. O sea, vamos donde vamos. Que somos un país africano. Depende para quién. No, tenemos las Canarias. Bueno, sí, es verdad, es verdad. Podríamos estar en las cumbres africanas. Es verdad. Podríamos estar. Pero yo creo que nos falta eso, joder. Es que, de verdad, que yo creo que somos muy buenos. La gente está muy bien preparada. Nos falta el punto de ambición que tienen otros... Y que, joder, que eso no sé cómo se hace, no sé cómo se cambia, pero bueno. Un poco andando lo que dice, es la imagen de país. Sí. De la imagen que nosotros trasladamos, por ejemplo, en el tema industrial, pues lo que dice tiene toda la razón y más todavía. Entonces tú vas a un sitio, dicen producto de España, y producto alemán, producto noruego, producto sueco, o producto tal, o nórdico, ya le dan un plus que los que estamos todos los días en la faena, el diario, en el barco, dices, pues es que no lo tiene, pero ya se lo dan. Y todavía nosotros hicimos un barco los hicimos en Burela, perdón, Darmón, un Shadowcat. Shadowcat es un barco que va acompañando a
a los grandes yates, y entonces, bueno, tiene intimidad, lleva todos los juguetes, tiene 70 metros, y es un barco que lo hicimos uno para, pues bueno, allí pues escrito para Billy Gates, otro que se llama el Hodor, y otro para el dueño, para el fundador de WhatsApp, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros los contratamos, los hicimos, son unos barcos maravillosos, con sus juguetes y todo esto. Entonces vino el diseñador inglés, entonces, pues nos contratamos, hicimos el barco, y cuando terminamos, después de todo aquello, hicimos tal, dice, te voy a decir una cosa, mira, lo que es la imagen, dijo él, a mí me mandaron venir aquí a veros a vosotros, a ver lo que estabais haciendo, y dije yo, mira, no voy a perder el tiempo en ir allá al norte de España porque estos no saben hacer nada, dijo él. Estos, pero bueno, si me mandas ir, voy. Pero bueno, vino todo el equipo y vino todo eso, y después dijo, la verdad, chapó, os felicito el trabajo que habéis hecho en los barcos que tenéis, y dices tú, pero cuestión de imagen, porque el subjefe, que conocía a los otros, le insistió, si no, no se hace. Pero bueno, son cosas a nosotros los alemanes nos preguntan si dormimos la siesta a las 3. No, lo de la siesta es otro tema que vamos. Creo que estás un poco confundida. Parece que estamos todo el día durmiendo. Sí. Pero somos salvajes. Sí, sus jefes, hemos ganado un proyecto muy bueno allí, y sus jefes piensan que estamos de fiesta. Es una cosa increíble. Pero bueno. La suerte de estar al sur de los Pirineos. Una enorme suerte. Al sur de los Pirineos y al norte de África. Y al este de la Comunidad Económica Europea, que estamos aquí en una esquinita, ¿eh? Pero bien buena que es. La quinta pregunta es la más difícil, pero como estamos en un ejercicio de prospectiva, surgió en la conferencia de inteligencia artificial, la verdad es que hubo una pregunta muy interesante desde el público. Alguien preguntó cómo incidiría la inteligencia artificial en la economía y en todos los sectores, ¿no? No estamos preguntando por la inteligencia artificial, sino cómo el sector de los astilleros o el sector tecnológico avanzado de transformación digital incorpora el propio progreso técnico, el cambio tecnológico, y cómo vuestras empresas lo torean, lo lidian. ¿Qué ideas interesantes podemos lanzar para, desde el presente, proyectarnos hacia el mañana? Supongo que Luis en esto sabrá mucho más que nosotros, porque en el tema pero si quieres yo te contesto un poco lo que hacemos en el mundo de la construcción naval, ¿no? Vale. Vamos a ver, nosotros en el mundo de la construcción naval tenemos, ya trabajamos con, primero a las fuentes de energía, que es muy importante, que estamos trabajando con ellas, porque estamos hablando de energías limpias, y cada barco tienes que analizar el perfil de cada unidad, porque nosotros creo que somos de los pocos astilleros a nivel mundial que trabajamos con hidrógeno, con baterías, con metanol. ¿Baterías de litio? Sí, las dos. Las dos. Con LNG y lógicamente con gasol y con todos los demás. Y para cada proyecto y para cada barco, ¿qué haces? Para que cumpla con todo eso, porque se puede cumplir según lo que se pida, los vamos integrando y lo vamos haciendo. Y trabajamos con hidrógeno. El hidrógeno, que tenemos un remolcador que ya lo presentamos, y hay una exhibición ahí en Amberes la próxima semana, van a probarlo y todo eso. Lógicamente tiene una autonomía de 3 o 4 horas, pero para trabajar en aquella zona, pues también estamos trabajando ya con hidrógeno, realmente con los motores tienes que picar con el gasoil para que entre el hidrógeno, y normalmente es una composición de 75-80% hidrógeno, un 20% de gasoil. Pues todo ese tipo de energías ya la estamos haciendo cuando otros muchos sitios no las están ni utilizando ni tampoco las conocen. Y eso pues es un privilegio que te abre un campo a muchas más cosas y hacer muchos más barcos de ese aspecto. Después, lo que hablas de la inteligencia artificial... No sé exactamente, pero bueno, también. Me preguntabas, nosotros la estamos utilizando como una herramienta de trabajo potente. Estamos iniciándola porque... ¿Y en qué estamos trabajando en la inteligencia artificial? Estamos trabajando en el diseño, en lo que es el concepto de la gestión de los proyectos. Y después la estamos también aplicando, pero hay que cargar todo eso, esto no es tan sencillo como parece. Y después cargar todos los proyectos que te analizan todos los equipos, que un barco lleva 60 y tantos mil equipos, toda la vida útil de cada proyecto, que eso lo vas almacenando y eso te va dando información que te sirve para los siguientes barcos. Y, oye, pues mira, aquí rompió este rodamiento a las 30.000 horas, pues mira, este 40.000. Y todo eso lo vas analizando, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas sí es buena. Claro, pero la gente, muchos pensaban que íbamos a sustituir a la mente, la imaginación, la creatividad, los sentimientos. Eso, evidentemente, yo creo que no lo va a sustituir, de momento que yo sepa. Sí. Bueno, nosotros vendemos disrupción tecnológica, o sea que esto al final... El ADN, ¿no? Al final, lo que pasa es que en estos últimos años, cada año hay una palabra, ¿no?
lo que llaman los americanos el buzzword o la palabra de moda, ¿no? Antes ha sido el metaverso, que era el blockchain, ¿no? Y es que no ha llegado a despegar, funciona, pero no ha llegado a despegar como se pensaba, ¿no? Entonces ahora la nueva es inteligencia artificial, pero es más inteligencia artificial generativa, que llaman, ¿no? El Gen AI, que esta parece que sí que va a ser más, porque es un poco de... que la puede utilizar todo el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, al final, porque la inteligencia artificial, yo la estudié en la carrera y eso lleva desde los años 50, ¿no? Al final, lo que pasa es que ha sido esto de la inteligencia artificial generativa que ha cambiado, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de proyecto, por ejemplo, estamos haciendo nosotros? Pues un poco lo que dice Lodenio. Al final, estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, en Glencore, aquí en Asturiana de Zinc, muy interesante, de análisis predictivo para predecir cuándo las máquinas se van a estropear, ¿no? Entonces, al final, claro, si una máquina se estropea es carísimo, ¿no? Entonces, un modelo predictivo es algo más barato y es interesante, por ejemplo. Otra cosa que estamos haciendo es control de caudales en Aragón, en una empresa que se llama el Aguas de Aragón. Hemos ganado un proyecto muy interesante para calcular ciertas cosas predictivas del caudal, etcétera. Y ahora, la semana que viene, me voy yo a Lorca, a Murcia. Hay una empresa impresionante, parecida al Pozo, que se llama la comarca Mits, que, bueno, creo que no sé cuántos... Sobre todo es tema porcino y creo que tienen 500 granjas y no sé si matan como 4 cerdos al segundo, una cosa brutal, ¿no? Entonces quieren digitalizar toda la fábrica y quieren utilizar inteligencia artificial, pero te dicen la palabra, pero realmente no saben lo que quieren, ¿no? Entonces vamos un poco a estudiar un poco realmente cuáles son las necesidades que tienen. A lo mejor tiene nada que ver con eso, pero bueno. Pero sí, ese es el tipo de cosas que nosotros vendemos, efectivamente. Sobre esta cuestión, hay una tensión que me gustaría que la valorarais muy rápidamente. Hace poco un profesor catalán escribió un artículo bastante disruptivo porque igualaba la posición de la industria a la altura de la agricultura. El impacto de transformación de la digitalización y de las nuevas tecnologías reduciría, achicaría el papel de la industria al nivel de la agricultura. Esto se acaba de publicar recientemente. Sí, es un ejercicio de prospectiva de las tendencias, cuando a veces los economistas bucean en las fuerzas que mueven el crecimiento económico a largo plazo. Claro, esto tensiona con esa defensa tan brillante y apasionada, porque viene de la experiencia del pasado, de haber sacado una empresa de las catacumbas y ponerla en el mercado mundial, ¿no? ¿Realmente esta previsión va a ser por empresas, por grupos de empresas, por ramas? Yo lo tengo como paraguas. Como empresa yo creo que tienes que estar a la altura de las circunstancias y lo que te va pidiendo el mercado. No puedes estar inmóvil, tú no puedes estar parado. Si esto lo ves que va funcionando, tienes que tener un equipo suficientemente potente y abierto para poder hacerlo. Eso es aplicar la teoría de Darwin que decía, dicen, no sobreviven ni los más listos, ni los más inteligentes, ni los más poderosos, sino los que más fácil se adaptan al cambio. Como no te adaptes al cambio, estás muerto. Entonces nosotros también tenemos que adaptarnos al cambio y a todo lo que haya. Evidentemente, las generaciones que ya tenemos una edad, pues nos costará más trabajo, pero yo disfruto con la gente joven porque todo lo que aprendes y todo lo que ves y todo lo que te enseñan, porque vienen con ideas, con refresco y todo eso, y eso hay que darles campo y motivarlos para que lo pongan en práctica. No siempre vas a acertar, pero bueno, hay que animarles para que lo pongan. Oye, esta pregunta no está en el guión, ¿eh? No, pero la tengo como sombra en los últimos 15 días. Pero bueno, esto me recuerda a una frase que decía, lo comentaba más con mi padre, me dice que en la época cuando salió la calculadora se pensaba que la calculadora iba a matar al ingeniero, ¿no? Y no ha pasado. Sí, esos debates existen. Al final esos debates existen continuamente. Sí, continuamente. ¿No? Yo creo que lo que estamos viendo ahora con este tema de Gen AI, que es brutalmente disruptivo, realmente, es que al final es un copiloto. Es como un poco la calculadora, que es un copiloto para ayudarte a ti a ser más eficiente. Yo pienso un poco que esto de la inteligencia artificial generativa es un copiloto. Por ejemplo, nosotros tenemos muchos desarrolladores de software, los programadores famosos, ¿no? Entonces, al final, ChatGPT y todo esto ayuda mucho, pero no le dices, hazme esto y no funciona. No funciona, ¿no? Chávez se lo sabe mejor. Pero sí que es un copiloto que te ayuda a ser tú más eficiente. Esto sí que en eso sí que es muy importante. Bueno, voy a citar al profesor, es el profesor Mascolel, que firmó un artículo en la Vanguardia y que antes había contado en otro artículo pues su experiencia con un copiloto. Es decir, vio por fin un coche automático circulando por Berkeley, pero ya circulando, un taxi. Él pensaba que era imposible técnicamente y se sorprendió, escribió hace un mes y medio
esa impresión que le causó observar un coche conduciéndose él solo, de forma completamente autónoma. Entonces, bueno, pues es una persona con mucho background y, claro, cuando alguien te reconoce esa sorpresa, pues hay que anotarla. La última cuestión es la más delicada, la más imaginativa, la más creativa. Muchas de las cosas que han surgido están en esta joya escrita hace muchos años de Joel Mokyr, uno de los mejores profesores e investigadores del cambio tecnológico. Lo pongo para que quede, porque a veces los libros viejos son útiles y han surgido de forma natural en el diálogo que tenemos aquí, ¿no? ¿Qué imagen tenéis o tienen de una Asturias deseada en 2050? ¿Qué cosas tenemos que perseverar, que hacemos bien? ¿Qué cosas que no hacemos bien hay que cambiar? ¿Hacia dónde debemos tirar? Bueno, vamos a ver, la vida pasa muy rápido, los acontecimientos suceden pues a la voz de ya, las cosas se están cambiando. Claro, que hace nada que estábamos en el 2000 cuando te decíamos que iba a cambiar todo aquello que iba a pasar con el tema este y ya estamos en el 2025. Cuando estás haciendo proyectos 4 o 5 años y dices tú, joder, ya ves el 2050. Y dices tú, esto, pero a ver, hay que llegar ahí lo primero, ¿eh? Hay que echarle todo. Pero es para los que están ahí atrás, que son jóvenes. Para los jóvenes hay que ir el tema este. Hombre, yo creo que Asturias va a ser lo que los asturianos quieran ser. Y yo creo que tenemos muchas cosas muy buenas, que tenemos que aprovecharlas, que tenemos que utilizarlas. Estamos en una zona, yo creo que, vamos, preciosa en el ambiente, la zona de trabajo, todo es cercano y no tienes que grandes aglomeraciones, tienes unas buenas universidades para estudiar la gente, tienes todo lo que son los hospitales. Yo creo que es un país, tienes para viajar ahora, a pesar de avión, tren, autopistas, yo creo que reunimos una serie de condiciones privilegiadas en ese aspecto. ¿Qué tenemos? Tenemos un problema pues que vamos acumulando juventud, ¿no? Y entonces, ya que vas acumulando juventud, tienes que ir cambiando todo eso. ¿Y cómo cambias eso? Un problema demográfico. Y el problema demográfico es el problema que nosotros tenemos. Y por eso tenemos que aceptar la inmigración como este gap para poder sustituir a lo que estamos haciendo. Pero yo creo que hay mucho futuro aquí y mucho talento. Después, desde el punto de vista empresarial, me preguntas a mí cómo nosotros vamos a seguir apostando por la industria. Nosotros echamos raíces aquí y es nuestra apuesta de futuro. ¿Y qué queremos hacer? Queremos dejar la empresa, para los que no sucedan, mejor que la cogimos nosotros, porque es natural. Yo creo que vamos a tener futuro en ese aspecto. Y a mí cuando me preguntan, dicen, oye, pues, mañana, hoy contratamos un barco y tal, mañana, no, hoy lo contratamos. Hoy no comenzamos mañana, ya comenzamos hoy. No hay que perder tiempo y esto hay que hacerlo ya de forma inmediata. Y yo creo que tenemos todos los requisitos, tenemos gente muy competente, gente sana, gente que es fácil de llegar a acuerdo con ellos, por lo que decía Luis, que la gente pues rápidamente se nos entiende, pero que lo que también te tiene razón. Tú preguntas para qué industria España, no te dices, preguntas por el Madrid y Barcelona, lo conocen en todo el mundo. Te dicen hasta la alineación de los jugadores. Se hablaba de Argelia, nosotros invitamos unos argelinos aquí, que estamos haciendo unos barcos, a ver el partido cuando estaba el Sporting en primera, esperemos que llegue rápido, esperemos que vuelva rápido, otra vez, y el Oviedo también. Va a llegar primero la Avilés. Bueno, la Avilés va a subir a segunda, también lo deseamos, ¿no? Y conocía las alineaciones de todas del Real Madrid y cada vez que pasamos, tiene ahí la alineación, te saca la alineación de los que jugaron ese partido, y tú, joder, y conocen todo eso, pero sin embargo, la industria no la conoce nadie. Surgió la semana pasada. Luis, por favor. Bueno, yo la verdad es que yo soy madrileño, yo no soy asturiano, pero bueno, mi familia es asturiana y me siento asturiano, pero yo no tengo un conocimiento tan importante como para dar un veredicto, ¿no? Pero hay varias cosas que me llaman la atención que son bastante increíbles, que al final, fíjate, en España yo creo que siempre nos quejamos de los andaluces que son tal, el madrileño que es un chulo, el catalán un tacaño, el andaluz un vago, al final Asturias no sé por qué, a todo el mundo le cae bien, ¿no? Yo que tengo un montón de vivido en Barcelona, tengo muchos amigos independentistas. Joder, Asturias no, es como, ay, Asturias muy bien. Bueno, ¿y por qué? No sé por qué. Y luego hay otra cosa que es muy graciosa también, que es que al final, si te fijas en los coches, la de pegatinas que tiene la gente de Asturias en su coche. Yo no veo una pegatina ni de Madrid, ni de Galicia, ni de nada. Hay un sentimiento asturiano ahí muy potente, ¿no? Eso es realmente llama la atención, ¿no? Yo creo que Asturias, joder, yo creo que
al ser un sitio tan maravilloso para vivir, a mí me encantaría vivir aquí, pero no puedo. Pero yo creo que sí que debería intentar atraer talento digital aquí. El teletrabajo es un boom brutal. Montar un plan de verdad, de traer gente aquí a teletrabajar. Joder, no sé qué incentivo hay que dar, no sé cómo hay que organizarlo, pero al final yo creo que si das la oportunidad, la gente vendría aquí feliz. Un chico que trabaja aquí con nosotros, aquí de hecho en Maco, aquí abajo, que es de Burgos, le dijimos, oye, le contratamos, ¿estás en Burgos? No pasa nada, teletrabajas. Me dice, no, ¿me puedo venir aquí a vivir? Sí, claro que sí. Al final hay algo que hay que pensar, no sé bien qué es, pero es un sitio que con el teletrabajo algo hay que hacer. Muchísimas gracias por vuestras contribuciones y ahora yo creo que es un buen momento para que el público pueda participar y completar esta ronda de preguntas que hemos hecho desde aquí, desde la mesa. Vamos a aplaudir. ¿Alguna cuestión? La verdad que para mí ha sido una maravilla escucharos, bueno, esa conocía. Perdón. Eso, que digo que una maravilla escucharos, un rato súper intenso, yo creo, todo lo que nos habéis contado. De Satec conozco el origen de Satec en Avilés, tu padre, la curtidora, sí, no sabíamos nadie muy bien qué necesitaba, no necesito para almacenar y tal, datos, que las empresas nos dejan custodiarle sus datos, entonces un centro de proceso de datos, un CPD y tal, bueno, fue una maravilla y él nos hablaba mucho, pues eso ya, de Angola, esta perspectiva y tal. De Armón, pues bueno, yo conocía algunas cosas, pero no así tan al detalle, la verdad, qué historia de éxito, la verdad, qué cosa tan, para sentirse tan orgullosos, ¿no? Unos chavales de 23 años, dijiste, ahí peleando, bueno. Y lo que más me ha gustado de lo que has comentado, que quería resaltar, es qué importante y qué inteligencia tenemos que aplicar todos a este discurso que has hecho de la migración en positivo. Porque te quiero decir, eso no se habla normalmente así. O sea, te quiero decir, hay como todo el rum de la migración que vienen aquí a quitarnos tal y no sé qué más. Y yo es que lo veo tan evidente que hay un montón de trabajos y de oficios que o tiramos de las personas inmigrantes o si no, va a ser dificilísimo, porque nosotros, por mucho que mejoremos, que también lo tenemos que mejorar, la formación profesional, el vínculo entre los centros y las empresas, evidente. Pero yo ahora que voy mucho en el tren y veo mucho a los niños pequeños, veo de quién son hijos y tal, y digo yo, bueno, es que te voy a decir, es que esto ha cambiado, y veo los que se suben en el tren, en la Felguera, los que van para el entrego, prácticamente todas las personas no son de aquí, los que tienen niños pequeños no son de aquí, son del este y son oscuros, tales, pero es que los necesitamos como el comer. Entonces, el hacer ese discurso en positivo de la migración, no dicho desde alguien, pues no sé, porque políticamente para quedar bien no es el tema, tú lo has dicho porque los necesitamos. Porque dijiste de Vigo, estamos formando a 30, 40 y tal, que yo creo que eso sería tan importante, tener un poquito de calma para escucharnos decir estas cosas, y yo pienso que solo así, entre todos, vamos a ser capaces de cambiar pues, los discursos de otros que nos pueden llevar por delante, y lo estamos viendo en otros lugares, ¿no? Estoy hablando ahora del discurso de Vox, de la extrema derecha y de tal, estos emigrantes y tal, es que es una cosa absurda. Totalmente absurda. Los necesitamos para la industria, porque es decir, yo cuando fui a ver el de Gondán, el vuestro no lo conozco, pero todos los que estaban allí eran personas de Polonia y de Portugal, y dices que todos los que están trabajando, es que si no, ¿cómo hago el barco? Exactamente. Además, nosotros, como asturianos, somos un país de migrantes, quieras o no. Somos un país que emigraron, que no sabes la satisfacción que te dé llegar a cualquier país y llegar a un sitio y ver dices tú, joder, este de la tierra, este de no sé qué, y te encuentras en sitios más inhóspitos. Nosotros trabajamos en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Llego allí, veo un taller, tenía que mirar un eje de cola y tal. El paisano que había trabajado en Duro Felguera, había marchado y con 20 y tantos años se casó y quedó a vivir allí. En Tasmania encuentras talleres de mecanización, no, porque, claro, digo países recónditos por no decir de más cerca, pero gente
gente que emigró de aquí, dices tú, y en todo, claro, oye, ¿qué asturiano no tiene inmigrantes en Argentina, o en Chile, o en Panamá, o en México? Nosotros tenemos inmigrantes, porque nosotros, bueno, no la Cuenca, pues por el motivo que fuera, la familia en la República, trabajaban en la mina, tuvieron que emigrar. Entonces tienes familia pues por todo el mundo. Es una satisfacción llegar ahora y ver a esta gente. Y antes, si antes nos ayudaron ellos a nosotros pues tenemos que corresponder. Yo creo que además es humano. No creo que estemos pidiendo nada del otro mundo. Sí, sí, totalmente. Nosotros incluso también traemos, o sea, nosotros no hablamos de los inmigrantes poco cualificados, sino incluso los muy cualificados. En ese caso, nosotros también tenemos muchísimo, sobre todo Latinoamérica, porque ingenieros de software, al final en España no hay tantos, hay un mercado y está cerrado. Entonces nosotros necesitamos ese talento también, el talento de alto nivel, y hacemos muchísimo trabajo también por hacer, y es complejo, pero vamos. Sí, totalmente. Otra pregunta que hay por ahí. Después de vuestra charla, que ha sido muy completa y además muy instructiva, vemos que tenemos dos sectores. El navar ya lo conocía con mucho conocimiento porque participé en ello. Hoy tenemos dos astilleros que podéis presumir, de lo mejor de España. Es decir, en Asturias estamos en el sector navar de lo mejor que hay hoy día en España, y eso es una medalla vuestra y de Gondán. Y leyendo un artículo esta semana, no me acuerdo ahora mismo dónde lo leí, chocaba con algo que has dicho tú. Es decir, indudablemente lo que habéis dicho todos, la emigración hoy es necesaria, ya está en varios sectores. En el sector de la construcción mayoritariamente son emigrantes, en el sector de tener a personas mayores y cuidarlas también están muy introducidos. Es decir, en los sectores la emigración está entrando totalmente, porque hay que ver, en España la tasa de natalidad es muy baja, en Asturias más, 1,1 era 1,2, por lo cual tenemos ese problema y la emigración es necesaria y tenemos que integrarla totalmente. Pero hay un tema que leía esta semana, y que yo quiero que me lo digáis vosotros, si en eso hay algo más avanzado por parte de los sectores de los empresariales, vosotros que sois punteros, si hay algo. Hablaba de que echar mano a la emigración, y el artículo luego se desarrollaba y decía que incluso, yo en los años 50 ya lo vi en Alemania, pero a pequeña medida, incluso si no se podía echar mano a la emigración para hacer profesionales, echar más mano, es decir, introducir mucho más la robótica en las empresas. Bueno, si nosotros vamos a ver la robótica, cada vez la robótica se utiliza en todo lo que podemos, pero claro, el tema ¿dónde está? Si haces barcos de serie, la robótica la puedes utilizar mucho mejor. Si haces barco a barco, unidad a unidad, entonces no la puedes picar con tanta intensidad. Pero claro que la estamos utilizando en la soldadura, tenemos, pues las máquinas ya que te las pones, la máquina de sueldas, los trabajos de ahora ya no tienen nada que ver con los de hace 40 años, la gente lógicamente evoluciona el trabajo, los esfuerzos son menores y aplicas más la maquinaria para utilizarla. Pero depende en qué zonas, porque por ejemplo la soldadura tiene que ser soldadura, con backing, como lo quieras, un tipo, pero hay que hacerla. El tema de todo lo que es la calderería, hoy tienes las máquinas que tú quieras y solo es ponerla, lo tienes programado, como dice Luis, ahí le contratas a Luis, te lo programa y ya va sola, la máquina lo hace, él lo único que hace es vigilarla, pero eso sí avanzó muchísimo. Ahora, automatizar al nivel, por ejemplo, que están los coches o que está la aviación, eso hoy por hoy en la construcción. Yo cuando estaba, y bueno, seguimos yendo de vez en cuando a ver algún astillero a otros países, están en algunas cosas más anticipados, pero tampoco te creas que hay tanta diferencia con lo que tenemos nosotros, a pesar de hacer barcos de serie. Ellos. Sí, por ejemplo en Japón o en Corea, porque es donde... Los coreanos están en barcos de serie bastante avanzados. Claro, pero eso que hacen barcos de serie. Pero nosotros ya cada vez vamos introduciendo más todo lo que son tuberías y en los bloques ya... Claro, es que no todos los barcos son iguales. Si haces un barco en Gijón con bloques grandes, puedes hacerlo. Los que hacemos, por ejemplo, en Navia, que son 40, 50 metros, es otra cosa.
Depende de cada unidad, porque si no vas a gastar una cantidad de dinero que vale más que el barco y no eres capaz de amortizarlo ni de revertir la situación. Entonces, no te va a ser rentable. Porque también no olvides una cosa, que todos hablamos de las cosas, pero después tenemos que ser competitivos. Claro. Y si no hay competitividad, no estás. Ganar el contrato. No lo hemos dicho, pero, perdón, han votado 1.011 barcos. Iba a decirlo ahí, pero bueno, ya no me dio tiempo. Para que no se nos quede, pero, joder, Yo creo que llevamos hecho 1.000 barcos desde que empezamos nosotros. una cifra que conviene que quede. Qué barbaridad. Santiago. Muy breve. Bueno, muy interesante vuestra exposición. Dos empresas completamente distintas. Una empresa que está en la actividad tangible, hacéis cosas tangibles, y otra que está en la actividad intangible, pero que también ayuda a lo tangible, ¿no? Muy diferentes, pero sin embargo con un elemento común. Dos empresas, bueno, no sé si llamarlas familiares o no, pero donde identificamos a los dueños que, aparte de ser rentable y todo eso, transmitís pasión por lo que hacéis y por la empresa. Tú lo has transmitido perfectamente, tú, Luis, estás llegando ahí, tu padre lo hace decir. Ya me queda, ya. No, pero bueno, es decir, entonces la pregunta es, porque claro, nos ocurre mucho en Asturias y esa tal, es decir, ¿es un modelo sostenible? Porque a mí una de las cosas que me preocupa, y sabemos de qué hablamos, es que cuando las empresas, en el sector industrial o en el que sea, pierden el alma. Es decir, todo esto, los fondos de inversión, está muy bien. Está muy bien. Pero entonces ya la producción y la actividad va a otro tipo, no va al negocio. Tú has hecho un discurso hablando de la producción de barcos y de la soldadura y tal, te conoces el negocio. Y Luis, padre, cuando habla de todas estas cosas de datos que no lo entiende ni Dios, pero habla también de lo mismo. Habla de eso y habla también con... Es un modelo sostenible, porque el problema es que cuando las empresas pierden eso que vosotros transmitís, es otra cosa. Es otra cosa. ¿Cómo lo veis? ¿Vais a seguir siendo lo que sois o os vais a transformar? Porque bueno, en 2070 sois otra cosa, ¿no? Vamos a ver, Sí. yo desde nuestro punto de vista creo que si perdemos un poco la idea y los objetivos que estamos cambiando. Tenemos que formar a las nuevas generaciones en este ambiente y educarlos para ello. Y si somos capaces de dar ese salto generacional, tiene que seguir funcionando. Nosotros, toda la gente, ingenieros electrónicos, los traemos siempre a Navia, los formamos donde estamos nosotros para que beban de nuestra cultura, de nuestra filosofía y nuestra forma de pensar. Y después van directamente a los sitios donde tienen que ir. Yo te hablo un poco por la experiencia. La experiencia cuando incorporamos a personas ya que venían con una formación de años en otro sitio, nos cuesta mucho trabajo integrarlas, porque no viven la situación, como bien decías, a lo mejor con la pasión que la vivimos nosotros. Y eso tenemos nosotros que esa función es la que tenemos que hacer para dar el paso siguiente. No es fácil. Claro, porque si fuera fácil ya estaría hecho. Pero hay que intentarlo y conseguirlo, porque no vale solo con intentarlo, tenemos que conseguirlo sí o sí. Esto, como decía Luis Aragonés, hay que ganar por lo civil o por tal, pero hay que ganarlo. Al final, las empresas familiares tienen una gran ventaja, como dices tú, que es que miras al largo plazo, ¿no? Una empresa que cotiza, una empresa con fondos de inversión, mira al corto plazo. Igual mira la acción al año que viene y toma una decisión catastrófica, ¿eh? Al final, nosotros, como concepto de empresa familiar, estás mirando 5 años vista para adelante. O sea, tú tienes una discusión distinta, ¿no? Entonces es una suerte. Al final, nosotros en SATEC yo soy la segunda generación, estamos mi hermana y yo. Al final, la segunda generación es fácil, somos solo dos. Ya has visto a tu padre que se ha esforzado muchísimo, has visto el nivel de compromiso y tú tienes una obligación al final oye, por lo menos dejarlo como está. Quieres hacerlo mejor, ¿no? Pero entonces, eso es una gran suerte, ¿no? Una gran responsabilidad, pero es una enorme suerte. Al final, luego la tercera generación ya es más complejo, ¿no? Pues ya hay primos, es un más lío, ¿no? Es más complicado. Pero bueno, pero sí que es verdad que nosotros verdaderamente vivimos la empresa muchísimo. Hablamos, pues, no te diría que cada día, a nivel empresarial con mi padre. Entonces, al final, estamos súper orgullosos de lo que ha hecho y tenemos un legado y una responsabilidad que asumir, la verdad. Es un gran privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad, ¿no? Pero sí, pero luego las empresas familiares suena como empresa familiar no profesional, ¿no? Hay veces que hay gente que confunde eso, ¿eh? Y no está tan claro, no es así, para nada, ¿eh?
tiene por qué ser. Pero bueno, tú dices, empresa familiar, uy, tal, cree que es el... No. Y basta ver el caso, ¿no? Sí, pero bueno. Es muy profesional, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros somos también una empresa familiar, porque necesitamos... Efectivamente. ¿Más cuestiones? Quizá unas puntualizaciones, porque me parece que estuvimos en el foro en Coruña, perdón, en Santiago, esta semana, el otro día, y curiosamente se citó también por otra empresa completamente diferente un caso como el que tú dices, José Manuel Ramón, de una empresa en construcción que no tenía ninguna posibilidad de conseguir realmente un volumen de personas, y lo que ha hecho es, prácticamente utilizando la diáspora de los gallegos, lo que hizo es contratación en origen, preparación de los papeles, y se está formando exactamente igual que vosotros. Es un modelo que yo creo que me da la impresión de que, rompiendo, como Pilar decías, las barreras mentales que desgraciadamente estamos viendo todos los días en los WhatsApps, en las imágenes, en la potenciación, yo creo que son los que nos van a salvar en cuanto a la fuerza de trabajo para poder suplir esas carencias puntuales que había. Pero bueno, y un comentario que quería hacer con relación a vuestra actividad. Yo vengo de donde vengo, que vengo históricamente de Dupont, y me acuerdo que un sueño que había aquí era la fabricación de plantas industriales, o sea, voy a hacer plantas y todo lo demás. Vosotros estáis haciendo día a día, corrígeme si no, prácticamente lo que es una planta industrial. Estáis haciendo de lo que es el ensamblaje realmente con acero hasta los equipamientos electrónicos, todos los sistemas, los equipos los implantáis in situ directamente. Y eso no sé si somos conscientes de la complejidad que lleva eso, del número de subcontratistas que lleva, prácticamente hacéis proyectos llave en mano aquí. Me acuerdo de la fabricación de plantas modulares que se hacía en su momento aquí, de cierta dimensión, para llevarlas y ensamblarlas y evitar que tener lo que es el trabajo en los sitios de destino, pero vosotros estáis haciéndolos todos los días. Me imagino que eso será con una base industrial y de servicios que traéis aquí cercana, lógicamente, en España. Sí, nosotros trabajamos, mira, por ejemplo, vamos a ver, un barco que hicimos ahora, un FPSO, para que son los barcos que van al lado de la plataforma. Nosotros hacemos, de la plataforma hacemos todo. Hicimos un barco para una compañía, que vengo ahora de estar con ella, porque vamos a ver si le hacemos la segunda unidad, de 8.000 toneladas. El FPSO se pone al lado de la planta, estimula el pozo, y del pozo pues hace toda la planta de procesamiento. La planta de procesamiento, eso pues lleva el agua que tienes que quitarlo, el petróleo, el barro, y te lleva el gas que tienes que quemarlo con una antorcha, ¿no? Todo eso tienes que prepararlo, tienes que ponerlo al lado del pozo, bajar a enganchar abajo, y lo acumula o lo manda a otro sitio de la planta para procesamiento. Eso todo, hicimos unos barcos aquí en Gijón, que lleva DP3, FIFI 2, etcétera, etcétera. Y hicimos una parte con Orlando. Con Orlando hicimos la fábrica de procesamiento. Entonces, la ingeniería lo hizo una ingeniería que era noruega. Y entonces fuimos a Noruega a contratar el barco, y el mexicano ya le había hecho yo 3 barcos que eran Fast Supply Intervention Vessel, que son los que llevan las tripulaciones. Entonces vamos a Noruega, lógicamente, la planta de él, el motor de él, no nos dejaba, el acero porque lo compramos en Aceralia, pero no nos dejaba más. Entonces ahí es donde nosotros intervenimos mucho en lo que es la cadena de suministros, de cambiar, porque tenemos suministradores en España buenos, de calidad, que trabajan sábado, domingo, lo que haga falta, y que lo ponen en marcha y que después te asisten. Y entonces, claro, llegamos allí, pues nos hicieron una encerrona, digo, a ver cómo salimos de esta. Yo, como conocía al otro y le había hecho un favor cuando él tenía un problema, yo le solucioné el problema de hacer los barcos con muy poco dinerito para terminarlos y no perdiera tal. Dije, ahora vamos a hablarnos nosotros, yo te voy a proponer, mira, este de Bilbao, este de aquí de Asturias, la planta la vamos a hacer, querían hacer la planta en Qatar. Digo, vamos a ver. Y después pasó lo que pasó con la pandemia, que no la tuviéramos terminado ni el barco. No, la vamos a hacer en Avilés, que metimos el barco, pusimos la grúa, la llevamos. Esto lo vamos a hacer en Vigo, esto en tal sitio. Cambiamos todo porque al final es valor añadido que tú estás dando al producto. Y cada barco, de cada hora que yo empleo, utilizo 4 o 5 de fuera. O sea, que si un barco me lleva 1 millón de horas, una persona o 1.000 en el astillero son 4.000 fuera trabajando para el barco. Entonces, toda esa integración, bueno, esto se puede discutir, estoy para escribir un libro. Todo eso lo cambiamos, y claro, porque lo cambiamos y lo metimos todo y hicimos eso, porque a mí si me imponen todas esas condiciones tampoco hubiese entregado el barco, pero como esta gente es buena y tal, le fuimos dando la vuelta y son competitivos, y cuando terminó pues estaba yo aquí diciendo, menos mal que lo hicimos como dijiste, hicimos todo esto, porque si no, no hubiésemos terminado el barco, y tenía un problema también él allí con Pemex. Entonces,
Pues todo ese tipo de cosas hay que también ponerlas en valor porque tenemos unos suministradores y una industria auxiliar muy potente en este país que también tenemos que tirar y utilizarla por el interés de ellos y por el interés nuestro y de todos los que estamos aquí, de todos los ciudadanos, porque además lo merecen y son competitivos. Pues, porque a veces, joder, nosotros estamos por el mundo y no puedes criticar a nadie, pero cuando vas por ahí y te ponen en las calles, ves aquel galpón que llevas esto, pero vamos a ver, y esto es de primera línea y vienes aquí, tienes una fábrica que no la valoramos 10 veces o 100 veces mejor. Y tenemos muy buenos profesionales, pues hay que poner en valor lo que tenemos. Un comentario que hiciste también que me parece que es importante, que es el futuro vuestro en el mantenimiento de todos los equipos a distancia, porque prácticamente generas, me dijiste que 60.000 unidades de estos, que todas tienen realmente un sistema, un stock de mantenimiento preventivo, y eso es una oportunidad de negocio descomunal también, a vosotros para el futuro. Mira, eso es una oportunidad de negocio que estamos mirando y que tenemos que darle vuelta a ese tema, porque eso es futuro. Y ahora lo que tenemos que, pero nos viene mucho para el mantenimiento del barco porque haces un mantenimiento predictivo y sabes cómo va y sabes que, porque dices tú, joder, compras lo que decía antes, un rodamiento chino, 20.000 euros, compras uno tal, 40.000, sí, pero el de 20.000, cuando tienes que parar el barco y el otro te dura 40.000, cuando vas a valorarlo, este que te costó el doble que el otro, lo amortizas en una parada. Y entonces el precio, porque muchas veces llegamos al tema económico y el tema económico, el precio es una variable más de todo lo que engendra todo este paquete, porque a veces no solo es el precio, plazo de entrega, servicio postventa y duración, y eso hay que mirarlo. ¿Quieres añadir? Sí. ¿Una última cuestión o Sí. dos? Esta semana el profesor Rodolfo Gutiérrez pertenece al comité de ética del CSIC y estuvo esta semana dando una charla en la facultad en Oviedo y estuvimos allí en esa charla varias personas y uno de los ejemplos que ponía era preguntas que aproximaban una visión negativa de la inmigración. Entonces había algunas preguntas que tenían que el 70% de los que respondían, por ejemplo, había una que era que la inmigración podía hacer que determinados salarios fueran a la baja. Y entonces mucha gente ahí respondía eso. Y luego había otras que eran claramente mucho más sesgadas y que igual respondían el 10% de la gente. Entonces yo creo que hay que igual desde la universidad o desde otros ámbitos, hay que transmitir esa idea de que la gente pueda hablar libremente y ver si están equivocados o darles los indicios que hagan falta para que estén a favor de la inmigración. Es decir, que yo estoy a favor de la inmigración, tanto la inmigración tecnológica como la inmigración con menos tecnología. Pero yo creo que hay que transmitirlo y hay que hacer una labor de formación permanente porque la gente vota. Y la gente cuando vota, pues a veces vota con más información unos y con menos información otros. Y yo creo que hay que hacer esa labor de explicar más, como se ha hecho aquí, que realmente la inmigración contribuye a la creación de valor, contribuye a que se desarrolle más el entorno económico y social en Asturias y que evidentemente la inmigración es una oportunidad muy buena. Pero eso además hay que contárselo a toda la población y hay que escucharles para luego con argumentos rebatirles cuando sea necesario o si hay alguien que por lo que sea pues está en un puesto de trabajo que se lo van a quitar la inmigración pues porque tecnológicamente lo hacen mejor por menos precio o por el tema que sea, pues esa gente pues habrá que ayudarlas a recolocarse o a reformarse o lo que haga falta. Pero yo creo que eso sí que hace falta de aquí al 2050 que sea un proceso más profesional el comunicarse con la gente y el ofrecer todas porque la gente no se ve este vídeo está colgado de la web, pero poca gente va a ver el vídeo de la gente que igual desconfía de la inmigración, solamente eso. ¿La pregunta cuál es? No, sí. Es un comentario. Bueno, entonces, ¿habrá algo más? Si no, yo quería, bueno, La en nombre de la Fundación daros muchísimas gracias a los dos, bueno, a Manuel también, pero él ya, como está en el equipo, está agradecido ya, pero a vosotros, yo sí va a ser eso. Yo creo que sobre todo porque
nos transmitís una visión muy positiva, que era un poco también lo que queríamos ver, que verdaderamente hay perspectivas de futuro, que podemos llegar a ese futuro, y algunos y algunas no lo veremos, pero seguramente que habrá personas que sí que lo vean y pensarán, bueno, pues como decías tú antes, Luis, hay quien nos ha precedido que ha luchado duro. Bueno, pues entonces vosotros por vuestra parte estáis haciendo lo mismo y creo que con eso pues esa visión de futuro y positiva es muy importante. Y nada, muchas gracias, y en algún otro momento seguro que os llamaremos para más optimismo. Bueno, Gracias, Luis, por todo. muchas gracias. Me he quedado acojonado, ¿eh? ¿Por qué? Joder, vaya barbaridad. Brutal. Sí.